ex vicepresidenta Roxana Baldetti queda ligada a proceso. Juez Miguel Ángel Gálvez dictamina que hay indicios suficientes presentados en su contra. Corte Suprema de Justicia da trámite al proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Protestas marcan la jornada en el interior del país. Exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. En Noticias del Mundo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, admite que la crisis económica del país se mantendrá el próximo año. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y Alejandro Vidal. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por confiar en el trabajo que estamos a punto de presentar. Con lo más relevante de esta comentada jornada de martes 25 de agosto de 2015. Comenzamos. Hola, Diana. Hola, Alejandro. Comenzamos y vamos de lleno a la información. Tras la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, se ha dado la renuncia de 5 ministros, 4 viceministros, 2 secretarios y 2 comisionados. El gabinete de gobierno se ha desintegrado, esto por los escándalos de corrupción y en donde se incrimina, según las escuchas telefónicas, al presidente Otto Pérez Molina como también a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Es por eso de que ha habido renuncias en 3 momentos. El primero sucedió el día sábado con la ministra de Educación Cintia del Águila, también el ministro de Economía Sergio de la Torre, y se fueron también 2 de sus viceministros, así también la comisionada por la reforma policial Adela de Torreviarte y el comisionado nacional de la competitividad Juan Carlos Páez. El día domingo también renunció el ministro de Salud Enrique Monterroso y ayer sucedió una tercera renuncia o tercer grupo de renuncias, entre ellos el ministro de Finanzas Dorval Carías, así también el ministro de Comunicaciones Víctor Corado y la secretaria de Segeplan Ekaterina Parría. Esta es la situación en que ha sucedido las renuncias hasta el momento por los escándalos de corrupción y se analiza también la renuncia o no del ministro de Cultura y Deportes. No quiso profundizar más el detalle, pero también está aún continuando en su puesto tanto el de las AAS como también el canciller. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Esta tarde el presidente Otto Pérez Molina juramentó a 3 nuevos funcionarios, entre ellos eligió como ministro de Educación al miembro activo del Partido Patriota Pablo Werner Ramírez, que estará al frente del Ministerio de Salud, y a Cisco Valladares Urruela estará al frente del Programa Nacional de Competitividad, pese a que el presidente dijo en su mensaje a la nación el día domingo que dará la cara ante todos los señalamientos. Estos días se han realizado reuniones de manera privada, así como la juramentación de los ministros cuando estas actividades han sido públicas. Coordinador general del comité, quiero comentarles también que el señor Y luego de la escucha presentada ayer ante el tribunal en el caso La Línea, en donde se escucha a la entonces secretaria de Comunicación de la vicepresidencia, Karen Cardona, pidiendo a un medio de comunicación censura hacia Acción Ciudadana por haber puesto una solicitud de antejuicio en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Este día la vicepresidencia de la Nación emitió un comunicado en donde destituyen a la comunicadora de dicha entidad. Nosotros fuimos los primeros en poner un antejuicio contra la ex vicepresidenta por el caso del lago de Amatitlán y es evidente que eso les molestó muchísimo y estuvieron haciendo sus intentos para tratar de silenciarnos, de acallarnos y afortunadamente no todos los medios se prestan a eso. Hay medios independientes, que es una de las pocas cosas que le quedan a esta democracia en Guatemala, hay que decirlo. Cansados de que sus demandas no sean atendidas, un grupo de vecinos de Antigua Guatemala decidió llevar la protesta a domicilio a los diputados de su distrito. Esto ocurrió esta madrugada como parte de una protesta a nivel nacional contra las autoridades políticas del país. Estas fueron las exigencias.
Apenas comenzaba este día cuando los antigüeños decidieron hacer una peculiar visita a los diputados distritales de Zacatepeques. Cansados de que sus demandas no sean escuchadas, decidieron acercarse un poco más a los congresistas. Armados con cuetillos y carteles, los inconformes llegaron en la madrugada a la casa de Rolando Pérez y Regina Guzmán, los diputados del Partido Patriota por Zacatepeques. Sin titubear, tapizaron la vivienda de los congresistas con carteles de rechazo a su desempeño en el Congreso, prendiendo fuego a los cuetillos, y ahí comenzó esta protesta a domicilio. A la diputada Guzmán y a su pareja sentimental le reclamaron el supuesto trasiego ilegal de Jade y la colaboración para la fuga de Monzón, pues a través de ello se facilitó la visita de Roxana Valdetti y su secretario privado a Corea del Sur. A Monzón se le señala de ser el principal operador de Valdetti en la estructura criminal La Línea. En ese viaje a Corea, Monzón se fugó. A ambos congresistas les exige que aprueben de inmediato y con el consenso de la sociedad civil las reformas electorales, que abandonen el Partido Patriota y aprueben el antejuicio contra Otto Pérez Molina. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez. Y distintas agrupaciones han estado convocando manifestaciones pacíficas en las afueras de las instituciones públicas. La Policía Nacional Civil ha comenzado a ejercer medidas de seguridad. La Policía Nacional Civil ha comenzado a incrementar medidas de seguridad en las afueras de las instalaciones públicas, entre ellas el Congreso de la República, el Palacio Nacional, la Casa Presidencial, el Tribunal Supremo Electoral y sobre todo la Torre de Tribunales, donde se está llevando a cabo la audiencia contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Para resguardar la seguridad de la exmandataria se necesita 25 agentes. Las medidas que ha estado tomando la Policía Nacional Civil es debido a las diversas invitaciones por parte de diferentes grupos a manifestar afuera de estas instalaciones para pedir diferentes demandas, entre ellas la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su captura por su vinculación al caso La Línea, así como la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y la suspensión del proceso electoral. La Policía Nacional Civil ha comenzado con las estrategias para resguardar la seguridad en las próximas elecciones. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Rafael Ovalle. La coordinadora del Magisterio en Resistencia manifestó este día frente a varias instituciones estatales, como en el Palacio Nacional de la Cultura. Es el primer día de los 3 de manifestación y esperan que el jueves se intensifiquen las medidas entre bloqueo de calles y de aduanas, así como la suma de más organizaciones sociales a las manifestaciones. Se realizaron de manera pacífica manifestaciones en 10 departamentos. Los maestros también pedían entre las consignas educación sin corrupción, así como la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por actos de corrupción en los que está involucrado según los señalamientos del Ministerio Público y la CICIG. Es pronunciarnos también como magisterio unido al pueblo, un magisterio que es consecuente, consciente, que no tiene ningún nexo con Joviel Acevedo, no tenemos nexos con el gobierno tampoco, somos un magisterio digno, el que está en las calles pidiendo la salida del presidente, pidiendo aparte también, pidiendo pues que los 158 diputados sean removidos de su cargo. No queremos elecciones tampoco, porque en estas condiciones no hay ningún candidato idóneo como para representar al pueblo de Guatemala. Y para nosotros es muy importante su comunicación, sobre todo en las redes sociales. Es correcto, nos acompaña Ligia Herrera, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a la audiencia. Ante la convocatoria al paro nacional para el jueves 27 de agosto, lanzada por el bloque estudiantil USAC Es Pueblo y el colectivo Anonymous, preguntamos a los cibernautas si apoyaban esa iniciativa y si apoyarían un paro de tal magnitud. La mayoría se pronunció a favor. Monterroso Julián opinó, seguramente Pérez Molina no analizó en sus acciones al no renunciar, lo que hizo fue que los ciudadanos estén más unidos y se pida su renuncia con un mayor clamor. Morataya Varías Nancy dijo, pero si fuera general, que todo el pueblo en realidad no trabaje, no estudie y exigirle la renuncia allá en el palacio y en su casa, para que sienta la verdadera presión. Pero la segunda debería ser para los empresarios, dueños de empresas y negocios, colegios, etcétera. ¿Estarían dispuestos a cerrar por un día sus empresas, a acceder al llamado del paro nacional?
concentrándonos como pueblo en la manifestación para exigirle al señor disque presidente renuncie a ese cargo que nosotros mismos le dimos. A ver, empresas, hablen empresarios y digan, el jueves no trabajamos por paro nacional y nos juntamos aquí en las afueras para manifestar. Otros indicaron, como Marlene Elizabeth Pop Max, no, de ninguna manera. Domingo Tambrí señaló, si es organizada por los pintores de la calle, de nada sirve. Dicen que USAC es la escuela más poderosa de Guatemala. El problema es que ni a ellos mismos se respetan. Algunos llamaron a reflexionar en ciertos temas, como José Augusto Cumes. Considero que es necesario un paro nacional. Afecta a la economía, sí, pero no hay de otra. Ya se dio demasiado tiempo a Otto Pérez Molina y lo que quiere es un conflicto entre guatemaltecos. La marcha tiene que ser pacífica. Marcos Marroquín, todos pensando en esta crisis y no miramos que un paro nacional no afectaría en nada al gobierno, sino a nosotros, porque no habrían ganancias para el país. En lugar de sacarlo adelante, lo vamos a hundir más en la crisis económica. Joel López opinó, ¿afecta a la economía? Prefiero no comer bien un par de meses y no que mis hijos